Amigos, miren, voy a publicar la totalidad de la declaración del narcotraficante alias Comba. Entonces, les voy a explicar lo siguiente. Allí, ¿por qué es relevante para este caso esa declaración? Porque en esa declaración de este señor que está supuestamente en la cárcel, hay unos hechos probados. ¿Cuál hecho está probado? Que estos narcotraficantes contactaron a asesores del presidente de la República y esos asesores les hicieron una intermediación con el gobierno. Eso está probado. El narcotraficante acusa a estos asesores de haberles entregado 12 millones de dólares. Eso está dicho públicamente. Un indicio de que ese dinero se entregó puede configurarse en la circunstancia del enfrentamiento entre estos asesores. El uno, JJ Rendón dice que desconfía de su antiguo aliado Germán Chica, porque estrenaba con frecuencia apartamentos, carros lujosos, poseía valiosas obras de arte. Nada de esto cuadraba con sus ingresos. Por su parte, Germán Chica desconfía y maltrata a JJ Rendón. Voy a publicar esto también. Ese contrapunteo entre los dos, supuestos beneficiarios de los 12 millones de dólares, que el gobierno, que el narcotráfico les habría entregado por la gestión que hicieron ante el gobierno, gestión que está aprobada, que el gobierno la mantuvo oculta, que se hizo entre 2010 y 2011, y que solamente han venido a revelarla ahora por la prensa. Esos 12 millones de dólares, hay un indicio muy grave de que efectivamente se pagaron, no solo en la declaración del narcotraficante Comba, sino también en los enfrentamientos que se han presentado y que son de público conocimiento entre los dos ex asesores presidenciales. Y es de la mayor gravedad que el presidente de la República, primero, hubiera ocultado esa información y segundo, le hubiera vuelto a dar contratos a estos asesores, después de que, desbordando sus funciones, estaban como gestores del narcotráfico. La información de la cual yo soy receptor, ¿por qué no la entregué a la Fiscalía? Yo había dicho inicialmente que la entregaría a la Fiscalía, a la Procuraduría. No la entregué a la Fiscalía, lo he explicado extensamente. Una de las razones es esta. Después de haber leído la entrevista política del señor fiscal en el periódico El Tiempo. ¿Por qué la voy a entregar a la Procuraduría? Porque la Procuraduría me ha citado en el caso de investigación al exfuncionario Germán Chica. ¿Qué tipo de información es? Es una información seria, es una información verificable. Quería contarles esto y van a tener más tarde en mi página de internet toda la declaración del narcotraficante Comba, que la he recibido en su totalidad. No solamente, no los fragmentos publicados en los medios de comunicación, sino que la recibió en su totalidad. El mal vicio, el vicio grave de la justicia colombiana de estarlo filtrando todo, que no respetan la reserva del sumario, y es muy grave. Presidente, ¿El doctor Jaime Lombana qué? ¿Podrían aparecer otros nombres? ¿Usted tiene mayor información, más precisión de esta...? Yo aquí tengo una información pública, completa, sobre la declaración que ha dado el narcotraficante Comba, sobre un hecho cierto, probado, de la gestión que los dos asesores del presidente hicieron en favor de los intereses de los narcotraficantes, sobre la denuncia que ha hecho el señor Comba de que habría pagado 12 millones de dólares y sobre un indicio grave de que esos 12 millones sí se hubieran pagado porque los dos beneficiarios ya se han enfrentado públicamente sobre el tema.
La información adicional que yo tengo, que no he revelado, que no se la revelé a la Fiscalía por muchas razones. Una de ellas, la entrevista en el periódico El Tiempo del señor fiscal. Estas informaciones se las transmitiré a la Procuraduría General de la Nación. Son serias y son de temas verificables. El equipo técnico jurídico encabezado por el doctor Jaime Granados nos ha expresado toda su preocupación por lo que ha sido este video de infiltración, y ellos oportunamente le darán las explicaciones al país. Desde el punto de vista legal, en ese video no hay una sola palabra que comprometa la conducta del doctor Oscar Iván Zuluaga, que ha sido toda la vida una conducta ética, moral y ajustada rigurosamente a la ley. Y además, el supuesto hacker en ese video tampoco le dice al doctor Oscar Iván Zuluaga que hubiera obtenido información de fuentes de manera ilegal y que estuviera comprometiendo la conducta legal del doctor Oscar Iván Zuluaga por guardar silencio. Pero además, algo muy grave, hacen esta infiltración amigos del presidente Santos, personas que han trabajado con JJ Rendón, el asesor de las trampas, y entonces dicen que el gobierno está desesperado por darle de baja a Romaña para poder ganar las elecciones. Primero, eso no es nuevo, eso se ha conocido ampliamente. Inclusive a mí llegaron a escribirme informe que se le dio de baja a Romaña, y yo no informo eso mientras no haya confirmación. Y esto deja un sabor de mucha preocupación frente al gobierno del presidente Santos. Le interesa la vida de los guerrilleros no en función del bien público de los colombianos, de ese bien superior que es la seguridad, sino en función de sus intereses electorales. Cuando no le conviene dar de baja a Timochenko para poder complacer a la FARC, dice que no le da de baja. Y cuando le conviene que den de baja a Romaña para poder satisfacer apetitos electorales, muestra ansias de que le den de baja a Romaña. El que tiene que explicar eso es el presidente Santos. Y recordemos, JJ Rendón y el presidente Santos han hecho múltiples trampas. Voy a mencionar alguna de ellas. Hace 4 años, en una publicidad, imitaron ilegalmente mi voz para apoyar al presidente Santos, cuando eso no se podía hacer legalmente, porque yo no tenía esa atribución, porque era presidente. Otra trampa. Trataron de vincularme hace unos meses con Andrómeda. Se estrellaron porque yo he sido honorable. Después dijeron que eran fuerzas oscuras. Además, después dijeron que era legal. Después echaron a los generales y después anunciaron una investigación. Otra trampa de JJ Rendón y del presidente Santos. Sacaron una publicidad engañosa que es ilegal antes de las elecciones parlamentarias y crearon confusión en los electores del Centro Democrático, porque en esa publicidad asociaban el partido de la U para ponerlo en alza, lo asociaban con mi apellido y nos crearon esa dificultad. Y ahora viene, en el momento en que el presidente Santos empieza a perder, porque Colombia no quiere que el país se le entregue a la FARC, entonces ahora viene esta infiltración contra Oscar Iván Zuluaga, una persona que tiene todos los quilates morales y éticos demostrados con creces a lo largo de su vida. Y les cuento un temita excepcional, aislado. Allá en Valledupar, el doctor Vargas Lleras, dando la sensación de que él maneja la justicia, anunció que después de elecciones dictarían orden de captura contra mi hermano Santiago. En todos esos tuiteros que han estado alrededor del presidente Santos, ha habido unos españoles y he preguntado yo que si alguno de ellos estaría también aquí en lo que fue la infiltración, también por parte de una persona que parece de nacionalidad española,
a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Pero aquí lo importante es que publico en mi página web con link a Twitter toda la declaración de alias Comba. Allí se repite un hecho que se probó, que el gobierno no lo puede negar, que lo escondió pero que no lo ha podido negar, que lo tuvo que confirmar. La gestión que hicieron unos asesores políticos del presidente en favor del narcotráfico y que el gobierno la aceptó. Grave que el presidente a esos asesores, gestores del narcotráfico, los hubiera mantenido y les hubiera vuelto a dar contratos, como a JJ Rendón, asesor político. Y cuando el señor Comba dice que le dio 12 millones de dólares a esos asesores, eso cobra importancia porque la gestión que él pagaba está comprobado que se realizó. Y porque hay un indicio. Entonces la gestión, él dice, pagué por esta gestión y la gestión se realizó. Y hay un indicio grave que refuerza que los 12 millones de dólares pudo ser una cantidad que efectivamente se pagó, que es el enfrentamiento entre los dos beneficiarios. La información de la cual yo he sido receptor no se le entregué a la Fiscalía por diversas razones. Una de ellas, por la entrevista política del señor fiscal en el periódico El Tiempo. Esa información la transmitiré a la Procuraduría en la fecha que me han citado, en el proceso de investigación contra el señor Germán Chica, y además es una información seria que las autoridades pueden verificar, que son irrefutables. Yo creo que me estoy ciñendo a los hechos. No le voy a mencionar sino algunas, se las voy a repetir. Hace 4 años, el presidente Santos y su asesor JJ Rendón sacaron una publicidad imitando mi voz, ilegal porque no se podía siendo yo presidente, en la cual apoyaba al presidente Santos. Segundo, recientemente trataron de vincularme con Andrómeda. Ustedes mismos, el día que se reveló lo de Andrómeda, corrieron a asociarme con eso que venía del gobierno y de JJ Rendón. Se estrellaron ellos contra mi honorabilidad. Dijeron después que era fuerzas oscuras, después que era legal, después echaron a los militares, después ordenaron una investigación, pero ya habían echado a los militares, no se conoce la conclusión. En la campaña del Congreso, otra trampa, pero además violatoria de las leyes electorales, una publicidad engañosa para poner arriba al partido de la U, asociándolo con mi nombre. Ahí ve usted un conjunto de trampas. Y ahora JJ Rendón, asesor del presidente Santos, que es conocido por ser un asesor en materia de trampas, pues también han hecho con amigos suyos, personas que han trabajado con él y con el presidente Santos, esta infiltración y este daño que pretenden inferirle a la campaña del doctor Óscar Iván Zuluaga. La respuesta a mi pregunta es sí. Le he hecho un relato de trampas que es un relato objetivo, donde simplemente le estoy refiriendo a hechos. Estaré atento, tengo que ir a Montería, Cartagena, Barranquilla, Medellín, a actos de campaña cerrados antes de regresar a Bogotá y estaré atento a cualquier llamado de ustedes. Gracias, queridos comunicadores. Pero usted dijo infiltración ahí cuando... Querido amigo, estas personas que han hecho la infiltración son personas que han trabajado con él para el presidente Santos. Presidente, el alcalde Gustavo Petro hace pocos minutos dice que la Bogotá humana también fue infiltrada por el Sánchez Andrés Sepúlveda. ¿Hay que responder a eso? No, amigo, no tengo idea. Presidente, ¿cómo es la actuación de los medios de comunicación cuando pues, están como a favor de una candidatura? Pues, ¿qué te digo? Tendría que decir que uno es muy apasionado. Si ayudan a Óscar Iván, uno diría que es muy bueno. Y si están en favor del presidente Santos, diría que es muy malo. Lo que me parece a mí preocupante es que el presidente Santos ha sido manipulador de medios de comunicación. Esta mañana dijo que la prueba de que él no había sido títere mío
es que yo le había ordenado quitarle una publicidad a Daniel Coronel, que él se la dio cuando era ministro. Eso no fue así. Lo que me extrañó a mí, vieron, que Daniel Coronel era productor de programas del Ministerio de Defensa, era el más crítico de mi gobierno y al mismo tiempo productor de programas del Ministerio de Defensa. Y lo que me mandaron decir del Ministerio de Defensa con un oficial es que había sido una producción ganada en una licitación y yo lo respeté, porque nunca pretendí lisonjar la prensa con publicidad ni callarla con publicidad. Yo creo que en mi gobierno, para bien del país, los medios de comunicación pudieron ser más independientes y más críticos, que es bueno para la democracia. Santos dijo que está decepcionado con usted. Lo grave es que un país que ve que a un presidente no le importa los niños bomba, que a un presidente no le importa que la guerrilla hoy en muchos departamentos no permita la acción del Centro Democrático, que muchos de los testigos del Centro Democrático no hayan podido inscribirse por amenazas de la guerrilla. Lo grave es que un país que ve eso se decepciona de su presidente. Lo grave es que un país que ve crecer la violencia se decepciona del presidente que le prometió la seguridad democrática. Lo grave es que un país que ve que el presidente Santos, para salvar su reelección, acude a la FARC para que lo apoye declarando una tregua, el país se decepciona. El país se decepciona porque ve trampas. No le exigieron a la FARC un cese de actividades criminales como condición para dialogar con el gobierno, pero eso sí, ahora la FARC le presta el favorcito al gobierno de declarar una tregua a ver cómo el gobierno puede conseguir la reelección. Ese tipo de cosas son las que frustran al país. Al país lo frustra que un presidente que se olvidó de la educación le ofrezca un cheque a los maestros en vísperas electorales. Al país lo frustra que un presidente que se olvidó de la fuerza pública y la niveló con el terrorismo, en vísperas electorales le ofrezca cheques, primas, suegras, novias, etc. Al país lo frustra que un presidente que abandonó al sector agropecuario y lo puso en manos de la FARC, ahora en vísperas electorales, lo único que tenga sea ofrecerle cheques al sector agropecuario. Me dicen que está empezando el abordaje. Gracias, muchachos. Muy amable. Muy amables a todos. Muy amable. Pendiente de ustedes. Buen año. Ya me aprendieron a conocer este abuelo, que muchas veces dice siguiente pregunta, pero ustedes me comprenden. Gracias.